Adelante, José, con la invocación. Gracias. Sentémonos con la columna vertebral derecha, los pies sobre el suelo, las manos pueden estar sobre las piernas, manos hacia arriba o pueden estar hacia abajo, colocadas sobre las rodillas, en la posición aún, como se la ve. Hagamos dos respiraciones lentas y profundas. Y aquellos que quieran repitan mentalmente después de mí cada frase que yo digo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz para todos los seres. Muchas gracias. Gracias, José, por la invocación. Vamos a presentar como el hermano Ricardo se merece a nuestro querido hermano, quien hoy, con la obligación de sus trabajos, saca este momento para dedicárselo al servicio de la sociedad teosófica. El hermano Ricardo Coutinho Marroquín es ingeniero industrial. Vive en Estados Unidos. El hermano llega a la sociedad teosófica a través de la logia HPB de Puebla. Hace su membresía después de convencerse de lo que era el trabajo teosófico en el año 2021. Es un estudiante de teosofía y en sus momentos de, de, el momento que le queda de su trabajo y sus obligaciones, dice nuestro querido hermano que lo dedica al estudio de teosofía, anhelando que su vida algún día pueda tener la oportunidad de descubrir la verdad. Como dice la sociedad teosófica, porque solo la verdad te hará libre. La Federación Teosófica Interamericana se viste de gala al recibir un hermano de la valía de Ricardo. ¿Por qué digo de la valía? Por la comprensión con la humanidad, su tolerancia y su dedicación. Hermano Ricardo, en este momento los micrófonos son suyos. Adelante. Muchas gracias, Magali, y muchas gracias por unas palabras tan lindas que no creo merecer, pero muchas gracias de todas formas. Y me da mucho gusto verlos a todos, una concurrencia numerosa y espero hacer mi mejor esfuerzo. Por favor, si hay algo que a medida que vaya yo presentando la disertación ven que está fuera de lugar o que está incorrecto, inexacto, por favor, tengan un poquito de tolerancia para un estudiante que está muy nuevecito en en la teosofía. Pero con eso, hermanos, déjenme tratar de compartir aquí la presentación. Unas cuestiones iniciales. Apenas contamos con una hora, tal vez una hora 15 minutos por ahí de tiempo. Les puedo decir que en algunas filminas me voy a ir un poco rápido, pero mi intención es llegar a al mensaje central de esta charla. Y por eso esta presentación tiene
40 slides, 40 filminas, y algunas de las filminas están cargadas de información y de texto. Si me pongo a leer todo, no acabamos en una hora, se los puedo garantizar. Y también creo que sería un poco aburrido, pero en algunas me voy a detener un poquito más y mi intención es compartir este material y les puedo garantizar que este material, conforme a la doctrina secreta, específicamente al volumen tercero de Antropogénesis, es de una riqueza y de una profundidad que nos asombra y que nos hace no más que rendirnos a la grandeza de esta enseñanza y a la oportunidad que tenemos de acceder a ella, a la medida de nuestras posibilidades. El título, hace 18 millones de años, cuando pensé en él, se me hizo un título muy, muy sugestivo, porque creo que nos incita a cierta curiosidad de saber, a ver, ¿de qué estamos hablando acá? Estoy seguro que para muchos de ustedes, cuando decimos 18 millones de años, ubican perfectamente a qué me refiero. Y todo lo que voy a decir, seguramente algunos de ustedes ya lo saben y más. Pero también habemos hermanos más atrasados y tal vez sabemos hermanos aquí en esta charla que nunca hemos escuchado hablar de esto. Y especialmente para esos hermanos, les ruego que abremos un poquito la mente porque venimos muy condicionados de un mundo en donde a veces se imponen las religiones y los dogmas y por otro lado la ciencia. Lo que nos dice la ciencia del origen del hombre y lo que nos dice la religión o las religiones del origen del hombre muchas veces nos condicionan desde pequeños. Y a veces cuando se nos da acceso a esta enseñanza, nos cuesta trabajo romper ese paradigma, pero la invitación es que pensemos en esta enseñanza y como dice la señora Blavatsky, al final al cabo, esta enseñanza está basada en el libro de Tzian y de las estancias y de una doctrina y de una sabiduría y una enseñanza arcaica que precede por mucho al tiempo en que se escribió la Biblia, por ejemplo, y ya no se diga más a la teoría de Darwin del origen del hombre. Aquí también dice, o de nuestro origen y destino divinos. 18 millones de años tiene que ver con nuestro origen divino, con nuestra genealogía como hombres, como razas. Y también vamos a hacer una connotación o una extensión a que no nada más es nuestro origen divino y nuestro presente, sino que esto también nos proyecta hacia el futuro, hacia los evos que vienen en el futuro, a un destino divino. Hemos transitado por evos en el pasado. Cuando digo evos son millones y millones y millones de años que nuestra mente no alcanza a comprender, porque todavía es muy pequeña para esas cifras. Y los evos que vienen en el futuro también son millones y millones que también no llegamos a comprender. Recordemos que una de las enseñanzas de la doctrina secreta es: este universo es eterno, pero también es cíclico, es periódico. Y hay ciclos dentro de ciclos, pero es eterno. Ok, Voltaire, esto es algo que viene. Otra anotación. El 90-95% de lo que van a ver en estas filminas fue cuidadosamente extraído del libro de Antropogénesis de la señora Blavatsky. Consulté otras fuentes, por ejemplo, el poblamiento de la tierra de Barborca, me parece, y hay muchas, muchas cifras ahí, pero tampoco quería yo poner demasiadas cifras y que se perdiera el sentido de la plática. Pero volvemos a lo mismo, esto está basado casi en exclusiva en el libro de Antropogénesis. Nos dice Voltaire, y esta es una frase que también la menciona la señora Blavatsky en Antropogénesis, dice: debe haber algo dentro de nosotros que produce nuestros pensamientos. Obviamente Voltaire se refiere a nuestra mente, o a lo que conocemos en teosofía como nuestro principio manásico.
Algo muy sutil, continúa. Es un aliento, es fuego, es éter, es quinta esencia, es una delicada semejanza, es una inteligencia, es un número, es armonía. Creo que esta es una manera hermosa de poner la mesa y de poner el escenario para lo que vamos a discutir. Nos dice la señora Blavatsky, la ciencia moderna insiste en la doctrina de la evolución. Lo mismo hacen la razón humana y la doctrina secreta, siendo corroborada esta idea por las antiguas leyendas y mitos, hasta por la Biblia misma, cuando se lee entre líneas, la Biblia cuando se lee en forma esotérica, vamos a decir. Vemos a la flor desarrollarse lentamente del vástago y al vástago de su semilla. Pero ¿de dónde viene esta última, la semilla? Con todo su programa trazado de transformaciones físicas y sus fuerzas invisibles y por tanto espirituales, que gradualmente desarrollan su forma, color y aroma. ¿De dónde viene esta semilla? El germen de la raza humana presente ha debido de preexistir en el padre de esta raza, como la semilla, en donde yace escondida la flor del próximo verano. Esta plática va a ser, de alguna forma, un viaje donde intentaremos descubrir cuál es esa semilla de nuestra actual humanidad. Obviamente vamos a hablar de las razas raíz y de muchas otras cosas que se conectan y que son incluso prerequisitos a entender para discutir lo que vamos a ver hoy. Respecto a la evolución de la humanidad, la doctrina secreta postula tres proposiciones nuevas. Recordemos que la doctrina secreta se escribe en 1888. En aquella época, a finales del siglo XIX, estas postulaciones, estas proposiciones eran demasiado nuevas y eran romper muchos paradigmas. Tres proposiciones nuevas que se hallan en contradicción directa con la ciencia moderna, lo mismo que con los dogmas religiosos corrientes. La doctrina secreta nos enseña la evolución simultánea de 7 grupos humanos en 7 distintas partes de nuestro globo. Vamos a hablar de los globos. Igual, en esa parte me voy a ir un poquito rápida para llegar al meollo del asunto. B. El nacimiento del cuerpo astral. Este es algo muy importante. El nacimiento del cuerpo astral antes que el físico, siendo el primero, el cuerpo astral, modelo del último, es decir, modelo del cuerpo físico. El Linga Sharira siendo modelo del Stula Sharira o Sharira. Y sé que el hombre en esta ronda precedió a todos los mamíferos, incluso los antropoides, en el reino animal. De aquí está ya de lleno en contradicción directa con la teoría de Darwin de que el hombre viene del mono, porque aquí nos dice la señora Blavatsky, fue al revés. El hombre vino primero y después surgieron los mamíferos, incluso los antropoides. Incluso en la doctrina secreta en el libro de Antropogénesis, la señora Blavatsky aborda el tema de los simios y dice que fueron creados por accidente, imagínense. Bueno, es segurísimo que lo aparentemente sobrenatural de estas enseñanzas es tan diametralmente opuesto a la letra muerta de las declaraciones de la Biblia, así como a las últimas hipótesis de la ciencia que despertará refutaciones apasionadas. Obviamente, los científicos de la época, los religiosos, teólogos de la época, se le fueron al cuello a la señora Blavatsky y dijeron, ¿cómo es posible que se atreva a decir estas patrañas, ¿verdad? Por otra parte, perdón, los ocultistas, sin embargo, saben que las tradiciones de la filosofía esotérica deben ser las verdaderas, sencillamente porque son las más lógicas y reconcilian todas las dificultades. Por otra parte, tenemos los libros de Thoth y el libro de los muertos egipcios y los Puranas indos con sus 7 Manús. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso también.
así como las narraciones caldeo-asirias, cuyos ladrillos mencionan 7 hombres primitivos o Adanes. Esto también es importante. La señora Blavatsky en Antropogénesis nos da un panorama, un viaje a través de las edades, a través de los diferentes grupos humanos, a través de esos evos de millones de años, y nos narra de alguna manera cómo los egipcios, los caldeos, los fenicios, los mayas incluso, todos ellos han tenido su cosmogonía y resulta que hay similitudes, resulta que hay coincidencias. Esas coincidencias no son de manera aleatoria, sino que vienen de generación en generación y se han prácticamente copiado unas a los otros. Esa es la enseñanza arcaica. Continúa ella diciendo, 7 Adanes o raíces de hombres, nacidos físicamente de la madre tierra, de los elementos de la madre tierra, y espiritual o astralmente del fuego divino de los progenitores. Vamos a hablar de nuestros padres creadores, de nuestros progenitores, específicamente los Pitris a Agnishvata. En este caso se refiere al fuego divino de los progenitores. Por cierto, el vocablo Agni tiene que ver con el fuego de la mente. Así como Adán Kadmon en la Cábala judía, así como Adán Kadmon, que es el hombre celeste, según la Cábala, es un nombre colectivo, es decir, no es una persona, ¿verdad? Adán no es una sola persona, no es solo un hombre, es un nombre colectivo. También lo es el nombre de Adán hombre. Y aquí tenemos que empezar a romper ciertos esquemas, ciertos paradigmas. Por ejemplo, cuando a veces leemos la Biblia, no sé, a mí me pasó en el catecismo, ¿no? Hace muchos años cuando era niño, pues yo en mi mente de niño me imaginaba a Adán como a una persona, como a nosotros de carne y hueso, y pues pensaba, tal vez de manera muy ingenua en ese momento, pues que él había sido el patriarca y el ser humano número uno en esta tierra. No, realmente no. Hay que verlo desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista alegórico, y el Adán de la Biblia representa a un gran grupo de hombres. Y además no nada más fue uno, sino han habido varios Adanes. Así también el Adán Kadmon. Estos personajes y también, por cierto, en los Puranas, por ejemplo, en el Vishnu Purana y en otros, todos estos dioses indios que se casaron, que tuvieron esposas, que tuvieron progenie, que tuvieron hijos, los manús y todas estas personas simplemente son representaciones antropomórficas de poderes creadores, de jerarquías creadoras, y no hay que pensar en ellos como una persona, como un modelo antropomórfico, sino como principios y como lo que realmente representan. Obviamente todos estos textos han sido velados intencionalmente para que pues el grueso de la población que no sabe tratar estas enseñanzas de la manera correcta, ¿acaso? No tengan acceso a hacer mal uso de la enseñanza. Am, ok, siguiente filmina. Antes de seguir adelante, repasemos los conceptos de las cadenas planetarias, globos, rondas y razas raíces. Todo el universo metafísico, así como el físico, es septenario. De aquí que todo cuerpo sideral, por ejemplo nuestra Tierra, nuestra Luna, todo planeta, ya sea visible o invisible, tiene 6 globos compañeros. Así como ahorita, por ejemplo, vemos al ser humano y vemos en el espejo a nuestro cuerpo físico, sabemos que tenemos otros 6 principios que son invisibles y que esos 6 con el nuestro, que es el Stula Sarira, nuestro cuerpo humano, conforman el conglomerado de los 7 principios que conforman al ser humano. De igual manera con los planetas. La Tierra, obviamente la vemos y vemos la corteza física y vemos los mares, vemos las montañas, vemos las planicies y decimos, oh, nos queda claro que es física en este plano. Bueno, a manera también de analogía, así como el hombre tiene 7 principios, la tierra también tiene 7 principios. Tiene otros 6 globos invisibles, compañeros, dice la enseñanza, sus señores o principios.
y la Tierra que vemos físicamente, que podemos tocar, es sencillamente el traje físico de esos otros principios que tiene la Tierra. Estos globos se forman en un proceso que los ocultistas llaman el renacimiento de las cadenas planetarias. Cuando se ha entrado en la séptima y última ronda de tales cadenas planetarias, el globo más elevado, o primer globo A, seguido por todos los otros hasta el último globo G, en vez de entrar en un cierto tiempo de descanso o de oscuramiento, tal como lo hicieron en las rondas anteriores, comienzan a morir. Se acerca la disolución planetaria, pralaya, y ha sonado su hora. Cada globo tiene que transferir su vida y energía a otro planeta. La doctrina esotérica enseña que la cadena planetaria lunar fue anterior y también inferior a la cadena planetaria terrestre. Podemos decir, por tanto, que la Tierra es la progenie, es la hija de la Luna. En este esquema de la derecha, que muchos de ustedes conocen, nos habla de la cadena planetaria lunar y de la cadena planetaria terrestre. La cadena planetaria lunar está a mano derecha, la cadena planetaria terrestre está a mano izquierda, por lo tanto tenemos que leer este diagrama de derecha e izquierda. Si se pueden dar cuenta, nuestra luna tiene sus 7 globos, lo mismo que nuestra Tierra. El globo A. Por cierto, acá si se dan cuenta, a manera que se vuelve más negro, de gris a negro, eso nos da una idea de cómo esto se viene densificando en la materia. Acuérdense que nada más un globo es visible, pero los otros 6 son invisibles. El globo A de nuestra luna, cuando la cadena planetaria lunar alcanzó su máxima evolución y tuvo que, entre comillas, morir, esa evolución, esa ganancia, tuvo que ser transferida a otro planeta, en este caso la Tierra. Pasamos de la cadena planetaria lunar a la cadena planetaria terrestre, y por eso este esquema nos habla cómo del globo A pasa al A más, del globo lunar B pasa al globo terrestre B más, y así sucesivamente del C lunar al C más terrestre, del globo D, que es este que vemos, lunar, pasó al globo D más de nuestra Tierra y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca del arco descendente y ascendente evolutivos. Una ronda significa la vuelta que hace una mónada desde el primer globo de una cadena septenaria de globos, es decir, el globo A, hasta el último globo de la cadena, que es el globo G, llevando, a cabo 7 ciclos en cada globo, denominados razas raíz. Es decir, hay 7 razas raíces por globo. Se necesitan 7 rondas, además. Se necesitan 7 rondas para completar el círculo de necesidad, el llamado círculo de necesidad. El término mónada se aplica a la esencia inmortal, al peregrino, el cual está llevando a cabo el viaje cíclico denominado círculo de necesidad, ese devenir eterno que llamamos evolución. Las 7 rondas son llevadas a cabo por toda la hueste de mónadas o reinos, enumerándolos del inferior al superior, los 3 reinos elementales, el reino mineral, el vegetal, el animal, el reino humano y los 3 reinos dhyani chojánicos o suprahumanos. Cada reino realiza en circuito de las 7 rondas, utilizando vestiduras y experimentando un desarrollo evolutivo apropiado a su reino. La mónada tiene que pasar por las formas mineral, vegetal y animal antes de que la luz del logo se manifieste en el hombre animal. Nuestra Tierra, como representante visible de sus globos superiores invisibles, tiene que vivir a través de las 7 rondas. Durante las primeras 3 se forma y se consolida. Durante la cuarta se asienta y endurece. Y durante las 3 últimas gradualmente regresa a su primera forma etérea, por así decirlo, se espiritualiza. Su humanidad solamente se desarrolla plenamente en la cuarta
que es nuestra ronda actual. Aquí volvemos a ver la ley de la analogía en plena acción, así como el hombre que tiene también, que ha pasado por estas 7 razas raíces, lo vamos a ver un poquito más adelante de forma más detallada. Las primeras razas raíces de la humanidad fueron etéreas y luego se empezaron a densificar, a involucionar, vamos a decir, en la materia, hasta que llegamos a esta cuarta ronda en la que estamos. Y por cierto, también la doctrina secreta nos dice estamos en la quinta raza raíz. Pero nuestro viaje seguirá hacia una sexta raza raíz, séptima raza raíz del globo D en el que nos encontramos, y después iremos al globo E, al globo F, al globo G y completaremos la cuarta ronda. Y luego empezará la quinta ronda, otra vez, desde el globo A hasta el globo G. Y recordemos que cada globo de estos tiene 7 raíces. Por cierto, cada 7 razas raíces tiene subrazas y de ahí todavía más bifurcaciones. Cuando se completan las 7 rondas es cuando decimos que es un Manvantara. Cada ciclo de vida en el globo de nuestra Tierra está compuesto de 7 razas raíces, como decíamos. Ellos comienzan con la etérea y terminan con la espiritual. Por ejemplo, vamos a ver que las primeras razas raíces, específicamente la primera y la segunda del globo de esta cuarta ronda, fueron muy etéreas. La tercera, la es la que vamos a ver con más detalle, se empezó a densificar mucho más. Antes los seres humanos eran etéreos, eran prácticamente de una forma no muy bien definida, y después la forma empezó a consolidarse, a consolidarse, a consolidarse. Incluso sabemos muy bien que los lemurianos y los atlantes, que son aquellas razas raíces que nos precedieron, fueron gigantes y no tan entre comillas, pequeños en estatura como somos ahorita en la quinta raza raíz. La humanidad, al igual que el sistema solar o el mismo cosmos, cosmos con K, que se refiere a todo el universo más allá del sistema solar, procede de lo inmanifestado, pasa por una fase descendente de manifestación en la materia, en la cual se solidifican y delinean cada vez más sus vehículos o vestiduras de manifestación, alcanza el grado máximo de materialidad a la mitad de la cuarta fase o cuarta raza, donde también hay un equilibrio, decimos, entre el espíritu y la materia. El punto más bajo de ese círculo de involución-evolución, a partir de este punto comienza un proceso ascendente de desmaterialización hasta alcanzar la última raza raíz, volviendo al espíritu. Esto es lo que se ha enunciado como proceso de involución, evolución, el cual aparece en esta parte derecha de la filmina. Aquí vemos, por ejemplo, el círculo descendente desde la primera raza raíz, segunda raza raíz, tercera y cuarta. Alcanzamos ese equilibrio en la cuarta raza raíz, la más densa, y ahorita estamos en la quinta raza raíz del globo D, de la cuarta ronda, donde ya empezamos otra vez nuestro viaje ascendente hacia la espiritualidad. Vamos a volvernos más etéreos, no nada más los seres humanos, sino también así lo hace nuestra Tierra, por analogía. Debe entenderse, sin embargo, que el término raza no denota ninguna connotación étnica. No estamos hablando de la raza amarilla, ni de la raza anglosajona, ni de los latinos. No estamos hablando de ellos. El término raza, dice aquí, para la teosofía, el término raza indica un tipo específico de desarrollo evolutivo, físico, intelectual y espiritual o monádica. Los 3 esquemas, por cierto, los 3 esquemas de evolución del hombre. Es decir, cada raza significa a un gran conjunto de humanidad, de seres humanos, y está relacionado de manera directa con una evolución específica en el tiempo de esa cuestión física, intelectual y espiritual de nuestro viaje evolutivo. La doctrina secreta nos enseña que cada raza raíz se divide a su vez en 7 subrazas, ya lo habíamos dicho, y que actualmente transitamos por la quinta raza raíz de la cuarta ronda
de la cadena planetaria terrestre. Por analogía, se nos enseña también cuando, así como le pasó a la Luna, que cuando la Luna concluyó con su cadena planetaria, tenía que transmitir lo mejor de su cadena a otro planeta que fue la Tierra, de manera análoga, así la enseñanza nos dice nos va a pasar en esta Tierra. Cuando completemos esas 7 rondas y todos los globos y toda esta evolución, vamos a, por analogía, a pasar toda esa enseñanza y toda esa riqueza evolutiva a otro planeta. Existe una relación muy importante entre las rondas y el desarrollo de los principios humanos. Cada uno de los principios humanos se desarrolla en cada ronda. Ya que actualmente nos encontramos en la cuarta ronda, es el cuarto principio el que se está desarrollando, Kama, el principio humano de los deseos y pasiones. Más aún, debido a que nos encontramos en la quinta raza raíz de dicha cuarta ronda, se nos enseña que actualmente estamos desarrollando el aspecto manásico de Kama, pues Manas es el quinto principio humano. Será hasta la próxima ronda, la quinta, que desarrollaremos plenamente el quinto principio humano, es decir, Manas. Esto nos indica que nos quedan evos por delante de evolución para que apenas desarrollemos plenamente el quinto principio de Manas, ya no se diga Buddhi, ya no se diga lo más espiritual que tenemos. Bueno, aquí me voy un poquito más rápido porque ya son 40 minutos. Aquí hay ciertas eslocas que vienen en antropogénesis y aquí lo más importante es empezar a hablar de los progenitores. Por ejemplo, aquí la estancia 3, esloca 12 de antropogénesis nos dice, los grandes chohanes o chohans llamaron a los señores de la luna, de los cuerpos aéreos, producid hombres, hombres de vuestra naturaleza, dadles las formas internas, esto es, las mónadas. Ella, la madre tierra o la naturaleza, construirá vestiduras externas, machos hembras serán, señores de la llama también. ¿Quiénes son los señores de la luna? En la India son llamados pitris, padres o antecesores lunares. La esloca 13 de la misma estancia 3 nos dice, ellos fueron a cada uno, los dioses lunares, a su tierra destinada, 7 de ellos, cada uno a su lote. Los señores de la llama se quedaron detrás, no querían ir, no querían crear. Pero, ¿quiénes son ellos los que crean y quiénes son los señores de la llama que no querían crear? El ocultismo divide a los creadores en 12 clases, de los cuales 4 han alcanzado la liberación hasta el final de la gran edad. La quinta está próxima a alcanzarla, pero permanece todavía activa en los planos intelectuales, al paso que al paso que 7 se hallan aún bajo la ley kármica directa. Estas últimas obran sobre los globos portadores de hombres de nuestra cadena. Los libros exotéricos hindúes mencionan 7 clases de pitris, y entre ellos 2 especies distintas de progenitores o antecesores, los pitris varishad y los pitris agnisvata, o los poseídos por el fuego sagrado y los vacíos de él. Vamos a hablar un poquito más de esto. De aquí que los agnisvata estén representados como vacíos de fuego y los Varishad como poseídos de los mismos. Pero la filosofía esotérica explica las cualidades originales como debidas a la diferencia de naturaleza de ambas clases. Los Pitris Agnisvata están vacíos de fuego, esto es, de pasión creadora. Esto es muy importante. Puede sonar un poco contraproducente porque decimos, ok, a ver, Agni significa fuego y ¿cómo me dices que están vacíos de fuego? Pero dice aquí el tema, dice aquí la alegoría, están vacíos de fuego, es decir, de pasión creadora,
porque ellos son demasiado divinos y puros, mientras que los Pitis Barishat, que están, dice aquí, poseídos del fuego, siendo los espíritus lunares más estrechamente relacionados con la tierra, se convirtieron en los Elohim creadores de la forma y el Adán de polvo. Más adelante vamos a ver por qué hablar de los Pitris Barishat y de los Pitris Agnishvatas es importante. La alegoría dice que no tenían deseo ni pasión, estaban inspirados por santa sabiduría, apartados del universo y sin deseos de progenie. Así se ve claro por qué los Agnishvata, vacíos del fuego creador más grosero, y que por tanto no podían crear por no tener doble o cuerpo astral que proyectar, toda vez que carecían de forma, es decir, eran o son arrupa. Son presentados en las alegorías exotéricas como yogis, kumaras, jóvenes castos, puros, célibes, que se rebelaron. Sin embargo, ellos solo podían completar el hombre, esto es, convertirlo en un ser consciente en sí. Y esto empieza a tomar relevancia en el mensaje de esta charla. Los Agnishvata, dice aquí, podían convertir al hombre en un ser consciente de sí, casi divino, un dios en la tierra. Los Barishat, por su parte, aunque poseídos del fuego creador, estaban vacíos del elemento superior majático, estando al mismo nivel que los principios inferiores, habla de los Barishat, los que preceden a la materia grosera objetiva sólo podían producir el hombre externo, o más bien el molde del físico, el hombre astral. Esto es algo demasiado importante, porque vemos cómo estas jerarquías espirituales, los Pitris Barishat, nos dan en nuestro cuerpo astral, el Linga Sharira, porque es todo lo que pueden dar. Mientras que los Pitris Agnishvata, ellos nos dan la mente. Ellos nos ayudan, vamos a ver, a mitad de la tercera raza raíz, al desarrollo de la mente. Ellos, dice aquí, tenían el aspecto superior majático. Hicieron de nosotros a un ser consciente de sí, casi divino, un Dios en la tierra, gracias a los Patris Agnishvata. Los que no pueden crear al hombre espiritual inmortal son los que proyectan el molde irracional, el astral del ser físico, es decir, los Pitris Barishat. Y como se verá, los que no quisieron multiplicarse fueron los que se sacrificaron en bien y por la salvación de la humanidad espiritual, porque para completar al hombre septenario, para añadir a sus tres principios inferiores y cementarlos con la mónada espiritual, que no podía morar nunca en semejante forma, sino solo en un estado absolutamente latente, necesitábanse dos principios de enlace, manas y kama. Es decir, en los albores de nuestra humanidad presente, teníamos ya ciertos principios inferiores y desde luego teníamos una mónada, nuestro Atma y nuestro Buddhi, pero faltaba ese eslabón central que pudiera conectar a los dos. Faltaba manas y faltaba kama, y de ahí la relevancia de los Pitris Barishat que nos dan el cuerpo astral, el Linga Sharira, para que la tierra se encargara con los elementos de darnos el Stula Sarira o cuerpo físico, y la relevancia de nuestros Pitris Barishat, perdón, de nuestros Pitris Anishvata, que son responsables del advenimiento de la mente, del quinto principio manas, y ese quinto principio manas es el que nos ayuda a conectar a nuestros principios inferiores con nuestra mónada superior. Es demasiado importante este tema. Estos son, pues, esas llamas, los Agnishvata, que, como lo muestra la Sloka, se quedan atrás, en lugar de ir con los otros a crear hombres en la tierra. Pero el verdadero sentido esotérico es que la mayoría de ellos estaban destinados a encarnar, como egos en la próxima
promoción de la humanidad. La doctrina secreta nos dice que primero los Pitris Barishat nos dieron el cuerpo astral, el molde, y los Agnishvatas se quedaron atrás. De forma alegórica, no querían crear, porque para ellos venía una evolución mejor, que era cuando nos dieron la mente. Bueno, primera raza raíz. Por cierto, les quiero comentar, aquí vamos a ver las primeras tres razas raíz. La primera y la segunda la vamos a comentar muy por encimita, porque si no, no nos da tiempo. La tercera nos vamos a estacionar y vamos a detallarla un poco más porque es por demás importante. Y les quiero comentar la cuarta y la quinta, ni siquiera las menciono acá de forma intencional, porque de otra manera no nos da tiempo. Pero como sabemos, hasta ahorita han habido 5 razas raíces de esta cuarta ronda. Si otra vez, si me pongo a leer todo esto no acabamos, déjenme mejor se los platico. La primera raza raíz ha sido la más etérea de las 7 razas raíces que tenemos o que hemos, vaya, por las que vamos a transitar. Y aquí esta también se conoce como la de las sombras o de las chayas. Se dice, la doctrina secreta dice que hay un sistema continental relacionado con cada raza raíz. El sistema continental o continente relacionado con la primera raza raíz es lo que se denomina la Tierra sagrada imperecedera, que por cierto dice que es ese sistema continental que está libre de cambios. La doctrina secreta antropogénesis nos dice que a medida de la evolución de estas razas, los continentes se han sumergido y emergido, sumergido y emergido. Claro, no exactamente igual que su generación anterior, pero se han sumergido y emergido en forma cíclica. Y eso, junto con los cambios de inclinación de la Tierra y otros ciclos terrestres y astrológicos, tiene que ver con la culminación de cada raza raíz. Aquí dice, el Chaya es la imagen o sombra astral. La primera raza raíz fue tan etérea como la nuestra es material. Estas sombras son llamadas amanasa sin mente, es decir, sin entendimiento. La primera raza raíz definitivamente no tenía ninguna mente. Es la más etérea, es la más divina. Incluso esa raza raíz fue más divina que humana. Pasemos a la segunda raza raíz. La segunda raza raíz es un poco tanto menos etérea que la primera raza raíz. También se les conoce como los hiperbóreos por su sistema continental, que así se llamaba con ese nombre. Aquí dice, por ejemplo, y este material otra vez lo vamos a compartir, dice acá, cuando la sombra se retira, esto es, cuando el cuerpo astral se oculta en carne más sólida, el hombre desarrolla un cuerpo físico. Explica las estancias y dice, el ala o forma etérea que producía su sombra e imagen se convirtió en la sombra del cuerpo astral y su propia progenie. La primera raza raíz, las sombras de los progenitores, siendo su constitución tan etérea y tan poco humana, muy divina pero poco humana, ningún elemento, diluvio o fuego podría afectarlos, pero sus hijos, la segunda raza raíz, podían ser destruidos y lo fueron. Las siempre floridas tierras, Groenlandia, entre otras, se nos explica que Groenlandia no fue esa tierra de nieves eternas como lo es ahora. Groenlandia, en evos pasados de humanidad y de este desarrollo de nuestra tierra, fue un valle tan fértil como tal vez el Amazonas hoy. Dice aquí, las siempre floridas tierras Groenlandia, entre otras, del segundo continente, que gozaban de eterna primavera, transformáronse sucesivamente de edenes que eran enades hiperbóreos. El nombre que la doctrina secreta le da al segundo continente es el hiperbóreo. Por eso también se le conoce a la segunda raza raíz como la hiperbórea. Son seres todavía muy divinos, menos etéreos que la primera, pero todavía no tenían ninguna mente y apenas estamos hablando de
del cuerpo causal o del cuerpo austral, perdón. Tercera raza raíz. Aquí nos vamos a detener un poquito más. La fase evolutiva más importante que ha experimentado la humanidad ocurrió durante el tercer periodo evolutivo, el cual usualmente es referido como la tercera raza raíz. Por ejemplo, esta es Loca. Dice, Esloca 22 de la estancia 6 de Antropogénesis. Después la segunda desarrolló la nacida del huevo. También se les conoce así a la tercera raza raíz, los nacidos del huevo. La tercera raza. El sudor creció. A los de la segunda raza también se les conoce como los nacidos del sudor. Por eso dice, el sudor creció, sus gotas crecieron y las gotas se hicieron duras y redondas. El sol la calentó, la luna la enfrió y la formó. El soplo la la alimentó hasta su madurez. Desde la estrellada bóveda a la luna, el cisne blanco cobijaba a la gran gota, el huevo de la raza futura, el hombre cisne Hamsa, de la tercera ulterior. Primeramente macho-hembra, luego hombre y mujer. Esto también es muy importante. Dice aquí, primeramente macho-hembra, se nos enseña que la tercera raza raíz tuvo una reproducción de forma huevo, ovípara, pero luego se hicieron andróginos. En ese periodo evolutivo, en ese devenir evolutivo de la tercera raza raíz, llegó el momento en que se hicieron andróginos o hermafroditas. Por eso dice aquí macho-hembra. Y si se dan cuenta, tiene un guión aquí medio que une a macho y hembra, es decir, andróginos, hermafroditas eran machos y hembras al mismo tiempo, pero dice luego hombre y mujer separados. Vamos a ver cómo también en la tercera raza raíz se separan los sexos. Dice la, dice la doctrina secreta, dice la señora Blavatsky, es comparativamente fácil concebir una humanidad ovípara como la tercera raza raíz, puesto que aún ahora, en cierto sentido, el hombre nace de un huevo. Recordemos que en la matriz humana, en la mujer humana, están los huevos o los óvulos. Luego viene el espermatozoide, los fecunda y ese huevo se empieza a desarrollar en una mórula y en una sinfín de multiplicación celular. Y fíjense esta imagen de aquí, por cierto, es una imagen de inteligencia artificial de un feto de 3 meses, está creciendo dentro de la matriz humana en una forma que es absolutamente parecida a un huevo. Habiendo la primera raza creado la segunda por brotación, la segunda raza da origen a la tercera, la cual, a su vez, se separa en 3 divisiones distintas, consistentes en hombres diferentemente procreados, es decir, la forma de procreación y de reproducción eh, se multiplica y se hace de una manera más especializada. Las dos primeras de ellas se producen por un método ovíparo, probablemente desconocido de la historia natural moderna, mientras las primeras subrazas de la tercera humanidad procreaban sus especies por una especie de exudación de jugo o fluido vital cuyas gotas coagulándose formaban una bola oviforme o huevo. Los pequeños de las primeras subrazas carecían por completo de sexo y hasta de forma definida, por lo que sabemos, pero que las subrazas, pero por lo que las subrazas posteriores nacían andróginos. La separación de los sexos tuvo lugar en la tercera raza raíz. De asexual que era, primeramente, la humanidad se convirtió de un modo definido en hermafrodita, andróginos. Y finalmente, los huevos productores de hombres principiaron a dar nacimiento de un modo gradual y casi imperceptible en su desarrollo evolucionario, primero a seres en los que un sexo predominaba sobre el otro y por último a hombres y mujeres diferenciados. Es decir, primero eran andróginos o éramos andróginos, hermafroditas, y luego empezamos a tener más características masculinas por un lado,
por otro lado otros más características femeninas, hasta que llegó la hora de la separación de los sexos, completamente. Durante la quinta, esto es algo bien importante, durante la quinta subraza de la tercera raza raíz ocurrieron dos acontecimientos de gran importancia: la separación de la raza en dos sexos, como ya vimos, y el despertar de la mente. Y debido a su importancia, en la doctrina secreta se da la fecha exacta, introduciéndola de la siguiente manera, y de ahí el tema de nuestra charla de hoy. Los ocultistas, dice la doctrina secreta, teniendo perfecta fe en sus propios registros exactos, astronómicos y matemáticos, calculan la edad de la humanidad y afirman que esta última, con sus dos sexos ya separados, ha existido en esta ronda, en esta cuarta ronda, exactamente 18.618.728 años. Por cierto, esta cifra es hasta el año de 1887-88, cuando se publica la doctrina secreta. A esto agreguémosle escasos 150 años más, que para el caso ni pintan. Seguimos hablando de 18 millones de años, tal como lo declaran las enseñanzas brahmánicas e incluso algunos calendarios hindúes. Valdría la pena enfatizar qué subraza de la tercera raza raíz marcó el establecimiento de los dos sexos. Fue durante su quinta subraza de la tercera raza raíz que la humanidad se separó sexualmente y que el primer hombre nació de acuerdo al proceso actualmente normal, el proceso sexual por el cual nos reproducimos hoy en día. Este primer hombre corresponde en la Biblia, según el Génesis, con Enoc, hijo de Set. Otra vez, la Biblia nos da un nombre, pero no significa que sea un solo hombre, sino significa alegóricamente, en forma figurada, a toda a una humanidad. Enoc representa a esa humanidad ya con sus sexos separados, hombre y mujer. Una fase esencial de la tercera raza raíz que debe ser considerada es el despertar del principio de la mente o la venida de los manasaputras. Putra quiere decir hijo o progenie. Manas viene del término, del concepto manas, que es pensar. Manasaputras son los hijos de la mente. Aquí dice, los hijos de la mente. Tal como ese acontecimiento es conocido, o también como la encarnación de los hijos de la sabiduría. Este aspecto de la enseñanza se enmarca dentro de la ley divina de compasión, ya que seres de esferas superiores bajan a ayudar a sus hermanos de esferas inferiores a fin de capacitarlos para subir la escala de la vida. Y eso es exactamente lo que los Pitris Barishad y que los Pitris Agnishvata hicieron con nosotros, y los Manasaputras y los Kumaras. Por cierto, cuando hablamos de Barishad, Agnishvata, Manasaputras, Kumaras, todas estas son figuras antropomorfizadas alegóricas de los Puranas indos, pero representan jerarquías espirituales y creadoras. Solamente se les da ese nombre como para representar a ese grupo de jerarquías. Entonces tengamos cuidado de no caer en la trampa de antropomorfizar. Una de las características principales conectadas con las esencias del libro de Xi'an es el concepto de que seres superiores ayudaron a la humanidad durante la tercera raza raíz. Por eso lo hace. La tercera raza raíz es especial por eso, porque seres de otras esferas superiores vinieron a ayudarnos a, digamos, acelerar nuestra evolución. Dice un comentario de la doctrina secreta, nos intensificaron. Es cierto que en las primeras fases los Pitris lunares dieron ayuda, los Pitris Barishad, pero carecían del fuego de la mente, el factor necesario para que cada ser humano pudiese escoger y proseguir su autoplaneada evolución. Los seres superiores que ayudaron a la humanidad en la tercera raza raíz habían logrado esa fase particular de evolución en esferas de existencia anteriores, no en esta tierra. No en esta tierra, fueron en Manvántaras
en esferas anteriores lograron esa evolución y debido a que ya la tienen, por merecimiento y por mérito propio, ahora por compasión y por karma también, bajan a ayudarnos en nuestra propia evolución. Estos seres superiores son denominados pitrisolares, como ya lo vimos, o por el nombre simbólico que se les da en las estancias del libro del Cian, los señores de la llama o los hijos de la sabiduría. Los pitrisolares podrían clasificarse de acuerdo a tres tipos, a tres distintos términos indicados por las palabras sánscritas: el aspecto manas, los manasaputras, por lo que, por el que se enfatiza el despertar del principio de la mente, los Agnishvatas, los hijos del fuego, Agni significa fuego, o los Dhyanis del fuego, mostrando que han desarrollado plenamente la mente, el fuego de la mente, y por lo tanto los Pitris solares y los Kumaras, que representan la fase de la iluminación por ayuda directa al haber encarnado en una porción de la raza humana. Con esto rápido, en 5 o 10 minutos, déjeme decirle la cronología de los brahmanes. Esto es muy importante también. Dice, no existe enigma mayor en la ciencia, ningún problema que presenta tan desesperadamente insoluble como la solución. ¿Qué edad, siquiera sea aproximadamente, tienen el Sol, la Luna, la Tierra y el hombre? ¿Qué sabe la ciencia moderna de la duración de las edades del mundo o tan siquiera de los periodos geológicos? Nada, absolutamente nada. Hasta el presente no ha podido hacerse ningún cálculo numérico digno de crédito acerca de la edad del mundo y del hombre, y tanto la geología como la antropología están a obscuras. Y sin embargo, cuando un estudiante de la filosofía esotérica pretende presentar las enseñanzas de la ciencia oculta, nadie le hace caso. En las profundas tinieblas de las edades prehistóricas, los exploradores se pierden en un laberinto. Precisamente por estas llamadas edades vamos a principiar. Son prehistóricas, entre comillas, solo para la simple visión de la materia. Para la mirada del águila espiritual del vidente y del profeta de cada raza, el hilo de Ariadna se extiende más allá de este periodo prehistórico, sin interrupciones ni cortaduras, en la misma noche de los tiempos. Y puesto que la ciencia ortodoxa rehúsa darnos una idea incluso aproximada de la duración de estas edades geológicas, salvo por unas hipótesis contradictorias, veamos lo que la filosofía aria puede enseñarnos. Los cómputos que se dan en Manu y los Puranas, excepto algunas exageraciones sin importancia y evidentemente evidentemente intencionalmente vedadas en los Puranas, son idénticas a las que se enseñan en la filosofía esotérica. El mejor y más completo de tales calendarios en el presente, según atestiguan los brahmanes instruidos de la India del Sur, es el mencionado calendario tamil, llamado el Tirukanda Panchanga, compilado según se nos ha dicho, de los fragmentos secretos de datos de Asuramaya, con los que está por completo de acuerdo. Así como se dice que Asuramaya ha sido el astrónomo más grande, se susurra también que ha sido el brujo más poderoso de la Isla Blanca, que se había tornado negra por el pecado, esto es, la isla Atlante. Bueno, las cifras que se dan a continuación son del calendario al que nos hemos referido. Esto lo quise poner porque también nos da una idea de por qué viene ese número de 18 millones de años. Estos son cálculos de los brahmanes de la India, y dice la señora Blavatsky, si no son exactos, son muy aproximados y muy cercanos a lo que podemos conocer de la doctrina secreta. En amarillo puse aquí el número de años transcurridos desde el Manvantara Vaivasvata, el periodo humano, hasta el año 1887, es justamente de esos 18 millones de años y pico, ¿verdad? Como podemos ver acá, la idea no es llenarnos la cabeza de cifras matemáticas que incluso no podemos incluso apreciar, porque nuestra pequeñez humana es así.
Pero viendo esta cifra de años, nos damos idea de los evos y millones y millones y millones de este universo que se ha llevado en esta evolución. Algunos de ustedes seguramente conocen también este número, 4.320 millones de años, que es el periodo de 14 Manvántaras o 14 Manús, que hacen lo que se dice, conforman lo que alegóricamente se conoce como un día de Brahma o un Manvántara completo. Continúa esto, y esto me estoy yendo un poco rápido también para el tema ya final. Dice, para hacer esto aún más claro en sus detalles, damos a continuación los cómputos por Rao Bahadur, P. Srinivas Rao, que aparecieron en el Theosophies de noviembre de 1885. Aquí incluso nos dan los brahmanes de la India, nos dan cifras exactas de años mortales de los 4 yugas, por ejemplo. Por cierto, el Kali Yuga es el más chiquito de los 4. Aquí pueden ver cuántos años se lleva cada yuga. La suma de los 4 yugas es lo que se conoce como un Mahayuga, y 1.000 de estos Mahayugas es lo que se conoce como un día de Brahma. Es decir, un Mahayuga son 4.320.000 años. 1.000 de estos es un día de Brahma, que son los 4.320 millones de años. Y luego aquí dice, como la noche de Brahma tiene igual duración, un día y una noche de Brahma contienen 8.640 millones de años. Igual, son cifras estratosféricas, son cifras que apenas podemos llegar a imaginar y ni siquiera, ¿verdad? Estos ciclos astronómicos sagrados son de inmensa antigüedad y la mayor parte pertenecen, como ya se dijo, a los cálculos de Narada y Asura Maya. Como los números brahmánicos dados antes son aproximados, los cómputos fundamentales de nuestro sistema esotérico, rogamos al lector que los conserve cuidadosamente en su memoria. Así, pues, si no hubiese sido por las lecciones enseñadas de la doctrina secreta, y hasta por el hinduismo exotérico y sus tradiciones, hubiéramos permanecido hoy en día fluctuando perplejos entre las edades, entre comillas, indefinidas de una escuela científica o los decenas de miles de años de otra y los 6.000 años de los intérpretes de la Biblia. O sea, lo que nos quiere decir es, la ciencia nos habla de tal vez miles, cientos de miles de años, del hombre que vino del mono. La Biblia nos habla de miles de años desde el primer Adán y, no sé, los egipcios hace 5.000 años. Nada de esto todo esto palidece cuando vemos la cronología de los brahmanes que nos hablan de miles de millones de años. Y que, por cierto, todo esto son ciclos dentro de ciclos. La humanidad Vaivasvata, principió hace solo 18 millones de años. Ahorita vamos a ver qué significa eso de Vaisvata. ¿Y qué es lo que la geología sabe de él? Ha investigado zonas o capas y con ellas la vida zoológica primitiva, cuando haya hecho lo mismo con el hombre, hasta llegar a su primera forma protoplasmática, es decir, si pudiera la ciencia llegar al menos hasta esas primeras razas raíces etéreas, entonces admitiremos que puede saber algo acerca del hombre primitivo. Hablando de los manús, me voy a saltar esto para llegar a esta otra tabla. Y prometo que esta va a ser la última de cuestiones matemáticas. Los manús, el término manú, en realidad no hay que pensar en Manú como un hombre, otra vez no hay que antropomorfizar esto. Manú tiene que ver con la potencia creadora de logos. Se dice que cada manvántara tiene un reinado de 7 manús que luego se subdividieron cada uno en dos, creando en realidad 14 manús. Hay un manú raíz y hay un manú simiente en cada ronda. De tal manera que este manú, que es como la potencia creadora del logo y lo que realmente hace que las mónadas se manifiesten y empiecen su evolución,
se representan antropomórficamente con este Manú. Cada ronda tiene su Manú y se dice que cada Manú es como el regente de cada ronda, como el vigilante y el que hace posible la evolución de cada ronda. Todos estos términos son sánscritos. Cada una de, por ejemplo, acá la primera ronda tiene sus dos manús, raíz y simiente, así también todas las demás 7 rondas o 6 rondas para completar 7 rondas. Cada uno de estos manús, cada uno de estos 14 manús es igual a 71 mahayugas. Y recordemos que un mahayuga es la suma de los 4 yugas. En años mortales, más de 300 millones de años. O sea, ya se pueden imaginar los millones y millones y millones de años que nos ha llevado llegar hasta acá. Nuestra humanidad también se conoce alegóricamente bajo el nombre del Manú Vaisvasvata. También se conoce como nuestro progenitor. Estamos en la cuarta ronda. La suma de todos estos 14 manús, que equivalen a 994 mahayugas, pero luego se agregan 6 mahayugas para un total de 1000 mahayugas, eso es lo que se conoce como un día de Brahma, o Brahma, perdón, los 4320 millones de años mortales. Esto es simplemente una alegoría del Manu Vaisvata. Como se pueden dar idea, todo esto viene de los Puranas indos. ¿Podían existir hombres hace 18 millones de años? Les prometo que ya vamos a concluir en unos 15 minutos. ¿Podían existir hombres hace 18 millones de años? Es un capítulo que tiene Antropogénesis allá por la página 160. Bueno, según la versión que tengo. Dice, a esto contesta el ocultismo con la afirmativa, es decir, definitivamente que sí, a pesar de todas las objeciones científicas. Además, esta duración solo comprende al hombre Vaisvasvata Manu, es decir, a la entidad macho y hembra y separada ya en sexos distintos. Si recordamos esto, nos está diciendo, nosotros estamos ubicados aquí en la cuarta ronda de nuestra cadena planetaria terrestre. Y estamos en esta humanidad en la que estamos, nuestro progenitor fue el Manu Vaisvasvata. Pero ya estamos hablando de que esto ya es con nuestras 7 razas raíces e incluso los 18 millones de años se cuentan a partir ya de ese evento, gran evento que hubo en la tercera raza raíz, a mitad de la tercera raza raíz, con la separación de los sexos y luego el advenimiento de la mente, gracias a los Pitris Agnishvatas. Las 2 razas y media que precedieron a este acontecimiento, es decir, la primera raza raíz, la segunda raza raíz y la primera mitad de la tercera raza raíz, acontecía, que pueden haber vivido hace 300 millones de años, según lo que la ciencia nos puede decir. Otra vez hablamos de millones y millones de años. Todo el resultado, esto es importante, todo el resultado de la disputa entre las ciencias profana y esotérica depende de la creencia y de la demostración de la existencia de un cuerpo astral dentro del físico, independiente el primero del último. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Como la ciencia, aún hoy en día, parte de la ciencia se rehúsa a confirmar lo que no puede ver, como no pueden ver el cuerpo astral, tal vez todas esas enseñanzas se van a reír y van a decir, estos son fantasías, fábulas, cuentos de hadas, etcétera, etcétera. Pero lo que nos dice la doctrina esotérica es algo muy diferente. Sostiene la doctrina secreta que, a pesar de los cataclismos y perturbaciones generales de la cuarta ronda en el globo D, en este ha existido en él la humanidad física durante los últimos 18 millones de años. Por supuesto, esto lo combatirán todos los que se niegan a admitir la teoría de un hombre sin huesos, puramente etéreo. Lo que nos dice este comentario es la ciencia, tal vez la teología, si ellos no creen que hubo en nuestro pasado remoto razas que fueron etéreas, sin huesos, sin mente, que apenas eran formas, si se pueden llamar formas,
eran, recuerdan esas chayas, esas sombras, pues está difícil. Ok, me voy a pasar un poquito a esta. Toda persona libre de prejuicios preferirá creer que la humanidad primitiva poseyó al principio una forma etérea, o si se quiere una forma filamentosa enorme, de aspecto gelatinoso, que se desarrolló y condensó durante millones y millones de años, y que en su impulso y tendencia físicos llegó a ser gigantesca, hasta ofrecer la enorme forma física del hombre de la cuarta raza, a creer que el hombre fue creado del polvo de la tierra literalmente o de algún antecesor antropoide desconocido. O sea, aquí está diciendo, si nos quitamos esos prejuicios de la religión y de la ciencia, podemos darle una oportunidad a estas creencias. La teoría enseñada en la doctrina secreta y expuesta ahora es la única que puede explicar la aparición del hombre en la tierra sin caer en el absurdo de un hombre milagroso creado del polvo. La analogía es en la naturaleza la ley directora. Si podemos concebir una bola de niebla ígnea rodando durante evos de tiempo por los espacios interestelares, convirtiéndose gradualmente en un planeta, en un globo con luz propia, para establecerse como mundo o tierra morada del hombre, habiendo pasado así del cuerpo plástico blando a globo de rocas, ¿cómo puede entonces el hombre sustraerse a la ley general? Es decir, por analogía, si esto le pasó a la Tierra y le ha pasado a los planetas, ¿por qué el hombre no tuvo que haber tenido la misma genealogía? Y así como el crustáceo de duro caparazón fue en un tiempo un punto gelatinoso, así también fue la envoltura exterior del hombre primitivo, es decir, sombras, sin mente, sin huesos, gelatinoso, etéreo, su primera vestidura de piel, más una mónada inmortal espiritual y una forma y cuerpos psíquicos temporales dentro de esta concha. El hombre moderno, duro, muscular, que soporta casi todos los climas, fue quizás hace unos 25 millones de años exactamente, estrictamente un organismo sin órganos, una sustancia enteramente homogénea en un cuerpo interior albuminoso y sin estructura. Ningún hombre de ciencia tiene derecho en este siglo para tachar las absurdas cifras brahmánicas en cuestión de cronología. Ok, ok. Ya hacia el cierre de nuestra presentación, en los últimos 10 minutos les quiero leer parte de estas filminas. Dice, los que dotaron al hombre de su ego consciente, manas, los ángeles solares o los Pitris Agnisvata, ellos tuvieron que encarnar de nuevo, convirtiéndose así en entidades pensantes, responsables, a las estatuas, perdón, a las estatuas astrales proyectadas por sus hermanos inferiores. Es decir, los Pitris Barishat nos dieron el cuerpo astral, luego vinieron los Pitris Anishvata, como ya decíamos, y ellos nos ayudaron al advenimiento de la mente. Algunos de estos eran nirmanakayas procedentes de otros manvántaras. Como decíamos, eran seres tan evolucionados que ya habían alcanzado esos niveles altísimos de evolución en esferas anteriores, remotas, pasadas, no en esta tierra. En este momento en que el hombre es llamado a la vida consciente, tercera raza raíz, el advenimiento de la mente, y el elemento manásico hasta entonces dormido, pero siempre potencial, en el hombre primitivo, se activa. Entre el hombre y el animal, cuyas mónadas o jivas son fundamentalmente idénticas, existe el abismo infranqueable de la mentalidad y de la conciencia de sí mismo, es decir, de la mente. El dragón doble, es decir, la mónada, no tiene influencia sobre la mera forma,
Es como la brisa en donde no hay árboles ni ramas que la reciban ni alberguen. No puede afectar la forma cuando no hay agente transmisor, es decir, manas, la mente, y la forma no le conoce. O sea, nos está diciendo este pasaje, ok, el hombre primitivo tenía desde luego una mónada, éramos etéreos, pero no teníamos, por ejemplo, a nuestro cuerpo manásico, a nuestro principio manásico. Entonces éramos mónadas, pero éramos inconscientes, como dice esto en forma casi poética. La mónada no tiene influencia sobre la forma. Dice aquí, es como la brisa, en donde no hay árboles ni ramas que la reciban ni la alberguen. O sea, si hay brisa, pero no hay árboles que la perciban y que la contengan, pues la brisa es la brisa, pero es una brisa que los árboles no la pueden percibir, ¿no? El ego humano el ego humano no es ni Atman ni Buddhi, sino el mana superior, el fruto intelectual y la florescencia del egotismo intelectual consciente de sí en el espiritual elevado. ¿Qué es la mente humana en su aspecto superior? ¿De dónde procede? Si no es una parte de la esencia de un ser superior, de un ser de un plano superior y divino. ¿Puede el hombre, Dios con forma animal, ser producto de la naturaleza material solo por la evolución, como sucede con el animal, cuando se ve que las potencias intelectuales de ambos difieren como el sol difiere del gusano de luz? ¿Y qué es lo que ocasiona semejante diferencia, a menos que el hombre sea un animal más un Dios viviente dentro de su corteza física? Lo que nos hace completos como seres humanos es la mente. Eso es el gran regalo de nuestros Pitris Agnisvata, específicamente, pero en lo general de nuestros Pitris creadores. Bueno, aquí se habla del mito de Castor y Pollux, que bueno, ya lo pueden revisar en Antropogénesis, nos ayuda alegóricamente a entender lo que pasó en la tercera raza raíz. Ah, En realidad, Castor fue aquel hombre animal y Pollux el hombre dios, es decir, estamos hablando de la evolución desde el hombre animal sin mente hasta el hombre dios con mente. Dice la señora Blavatsky con respecto al mito griego de Castor y Pollux. ¿Es esto solo una ficción poética? Es mucho más. Aquí, aquí tenemos una alusión a la tercera raza raíz, cuya primera mitad, primeras subrazas, es mortal, es decir, sin mente, y se alegoriza con la figura de Castor. Esto es inconsciente en su personalidad porque no tenía manas, y cuya segunda mitad, las últimas subrazas de la tercera raza raíz, y la cuarta y la quinta, se convierten inmortal en su individualidad por razón de su quinto principio, llamado a la vida por los dioses animadores y que se relaciona así con la mónada, así a la mónada con esta tierra, este es Pollux. La mónada es impersonal y un dios per se, bien que inconsciente en este plano, porque divorciada de su tercer principio, generalmente llamado quinto, manas, no puede tener conciencia o percepción de las cosas en este plano terrestre. A veces se habla de un triángulo, ¿verdad? Donde está Atma y Buddhi, y el triángulo, la base del triángulo, si falta, que es manas, la mónada no puede tener esa conexión con el ser completo, con los principios inferiores del ser humano. Por eso se necesita a manas. Lo más elevado ve por medio de los ojos de lo inferior. En el mundo manifestado, Purusha, espíritu, permanece ciego sin la ayuda de Prakriti materia en las esferas materiales, y así sucede con Atma, Buddhi, sin manas. Aquí nos da otro vistazo de la gran importancia de manas. Seguid la ley de analogía, dicen los maestros. Atma Buddhi es doble y manas es triple. Por cuanto el primero tiene dos aspectos,
y el segundo 3. Esto es como un principio per se que gravita en su aspecto superior hacia Atma Buddhi y que sigue en su naturaleza inferior a Kama, el asiento de las pasiones y deseos animales y terrestres. Esta es la gran importancia de manas, manas superior y manas inferior. Se nos dice que manas inferior ve mucho hacia Kama, mana superior intenta ver hacia Buddhi, y esa es la lucha que tenemos hoy en día, pero que gracias a que ya tenemos a manas y que estamos tratando de desarrollar. Acuérdense otra vez, estamos en la cuarta ronda, por lo tanto, en esta cuarta ronda estamos desarrollando prevalecientemente a Kama. Ya en la quinta ronda que viene en el futuro, nos tocará desarrollar más intensamente a Manas. Compárese ahora la evolución de las razas, la primera y la segunda, que son de la naturaleza de Atma Buddhi, es decir, muy etéreas, muy divinas, aunque inconscientes, del cual son la progenie pasiva espiritual, por eso se dice pasiva. Al paso que la tercera raza raíz muestra tres divisiones o aspectos distintos, fisiológica y físicamente, el primero sin pecado, la porción media despertándose a la inteligencia, que somos nosotros, y el tercero y último decididamente animal, esto es, mana sucumbe a las tentaciones de Kama. Bueno, creo que ya son últimas dos filminas, sí. Aun cuando los animales inferiores, perdón por tomarme más tiempo, aun cuando los animales inferiores, desde la amiba al hombre, recibieron sus mónadas, en las cuales todas las cualidades superiores son potenciales, tienen estas cualidades que permanecer latentes hasta que el animal alcanza su forma humana, antes de cuya etapa, manas, la mente, no se desarrolla en ellos. A todos nos suena la hora, ¿verdad?, de desarrollar a manas. Si no, no hay de otra. Además, se dice que todas las jerarquías espirituales no pudieron llegar a esas alturas sin pasar por su evolución humana. Para el materialista apegado a la teoría darwinista, esto parecerá como un cuento de hadas. Para el creyente en el hombre interno, espiritual, nuestra afirmación no tendrá nada que no sea natural. Es decir, para nosotros esto lo tenemos que concebir como algo natural porque es la evolución del universo y la evolución del hombre. Nos ubica y nos da una ruta. Los hombres son completados solamente durante su tercera raza, próximo al cuarto o quinta raza. Son hechos dioses, alegóricamente hablando, para el bien y para el mal, y responsables, solamente cuando los dos arcos se encuentran después de 3 y media rondas, hacia la cuarta y quinta razas. Estas genealogías abarcan un periodo de 3 y media rondas, hablan ellas de periodos prehumanos y explican el descenso en la generación de todos los manús, las primeras chispas manifestadas de la unidad única, es lo que les decía. Los manús son las primeras chispas manifestadas de la unidad única, esa potencia creadora de logos. Y además muestran a cada una de estas chispas humanas dividiéndose y multiplicándose, primero en y por los pitris o antecesores humanos, luego por las razas humanas. Ningún, ningún ser puede convertirse en Dios o en Deva a menos de pasar por los ciclos humanos. Dichosos aquellos que nacen, aunque sea de la condición latente de dioses, como hombres, pues tal es el camino hacia la liberación final, dice este pasaje. Dichosos somos porque somos hombres, porque tenemos a Manas y que gracias a Manas podemos llegar hacia nuestra liberación final. Nuestras razas, dicen todas, que han salido de razas divinas, cualquiera que sea el nombre que se les dé. Estos seres aparecen primeramente como dioses y creadores, luego se sumen, de sumir, se sumen en el hombre naciente, para surgir finalmente como reyes y gobernadores divinos. Pero este hecho se ha olvidado gradualmente, es decir, se nos olvida nuestro origen divino.
Nuestros salvadores, los Pitris Agnishvata y los otros demás hijos de la llama o de la sabiduría, fueron personificados por los griegos en el mito de Prometeo. Si se acuerdan, Prometeo le roba el fuego a los dioses y se lo da al ser humano, con una bella alegoría donde ese fuego, ese era Agni, era la mente. Y sin ese fuego, los hombres no podíamos completar nuestra evolución porque sencillamente otra vez nuestra mónada estaba desconectada de nuestros principios inferiores. Prometeo es, por tanto, alegóricamente un salvador, así como los Pitris Agnishvata. Como dice Eliphas Levi, los ángeles aspiran a ser hombres, pues el hombre perfecto, el hombre Dios, está por encima hasta de los ángeles. Vean la importancia que tiene ser hombres y tener mente. Con eso, nada más quiero decirles en 2 minutos más. ¿Para qué nos sirve todo esto? Todas estas, esta matemática de los ciclos brahmánicos, estos millones de años, entender a las razas raíces, entender los globos, las cadenas planetarias, entender el esquema evolutivo en lo que podamos entender a medida de lo que nos dé nuestros manas. ¿De qué sirve todo esto? A través de esto podemos entender el origen del hombre y podemos ennoblecernos y podemos, yo creo, rendirnos ante la grandeza de esta evolución y ante la grandeza de esta fuente creadora. Tenemos que estar agradecidos, tenemos que honrar a nuestros padres divinos, a esos creadores que hicieron posible a que hoy fuéramos hombres completos, que ya sea por compasión, por amor, o ya sea por cuestiones kármicas, pero que se hundieron en la materia, que nos dieron a un cuerpo astral y que nos dieron a un cuerpo manásico, y que gracias a ellos hoy estamos aquí discutiendo esta charla. Tenemos que a honrarlos de la mejor manera posible. ¿Cómo? Tal vez, pues siendo mejores seres humanos. Acuérdense de nuestra evolución física, intelectual y espiritual. ¿Cómo honrar a nuestros padres divinos? ¿Estarían orgullosos de nosotros? Tal vez sería una pregunta. Por analogía, así como nosotros recibimos de nuestros padres divinos a nuestro cuerpo astral y a nuestra mente ese gran regalo que tenemos hoy, por analogía, tal vez podemos esperar que en un Evo o Evos futuros remotos nosotros tengamos que hacer lo mismo con hermanos inferiores que apenas, con mónadas que apenas se estén desarrollando y que tengan un grado evolutivo más inferior al de nosotros. La evolución del hombre, el microcosmo, es análoga a la del universo, el macrocosmo. Con esto nos debe quedar claro que nuestro origen es divino, pero no nada más nuestro origen, sino también nuestro futuro. Muchas gracias, hermanos. Ya lo vi el micrófono. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, Ricardo, por esta charla que es muy compleja y tratar de compactarla en 1 hora y 30 es fuerte, pero muy clara, queda, queda ahí grabada para los estudiantes de teosofía, los interesados, los buscadores, queda grabada para servir a otros hermanos que hoy no pudieron asistir. Antes de darle a Carolina para que vea las manitas para cualquier pregunta, quiero que guardemos 1 minuto de silencio hoy en memoria de la partida de este mundo de la forma de nuestro hermano Gaspar Torres Martínez, que con tanto amor y dedicación, su vida
aquella vida que compartió con nosotros en este mundo fue al servicio de la humanidad. Nace en un hogar de teósofo, se hace miembro de la Sociedad Teosófica apenas con 10 años, con el permiso de sus padres y de los presidentes de la sección cubana, y dedicó esa vida que se llamó Gaspar Torres Martínez al servicio. Un gran amigo, un gran hermano, una amistad muy alta entre nosotros y entre muchos hermanos que cultivaron la oportunidad de compartir con ese hermano tan dedicado a la sociedad teosófica. Recordemos a nuestro hermano con este minuto de silencio. Cuando terminemos el minuto de silencio, Chuy me avisará. Es simbólico para que no se pierda ese amor que le tuvimos y todo lo que él entregó a nosotros por el servicio en la sociedad teosófica. Adelante con ese respeto por ese minuto de silencio, simbólicamente hablando. Muchas gracias a todos. Hermano Ricardo, gracias. La Federación Teosófica te agradece porque es un tema muy largo y ha sido muy simplificado, pero claramente todas tus expresiones. Bueno, si nos permite algunas preguntas. Gracias, Magali, gracias, Ricardo. José, adelante. De la conferencia de hoy, ella ha sido valiente en escoger este tema y enfrascarse en este trabajo, porque es algo que normalmente cuesta trabajo entender y hay mucha confusión en cuanto a las ideas que aquí se expresan. Así que te doy gracias por la exposición, gracias por la valentía de haberlo presentado, porque la verdad que es un tema bien, bien difícil. Gracias, José. Muchas gracias. José Luis. Ya, bueno, primero, Ricardo, muchas gracias por el esfuerzo, porque es un desafío resumir un tema tan grande, complejo, pero como tú mismo dijiste, al final deberemos estar agradecidos, ¿no? De estar en este plan de evolución. Bueno, la pregunta es la siguiente que yo me hago varias veces, tengo algunas respuestas, pero nada concluyente todavía. Dentro de todo ese proceso de antropogénesis que nos explica la señora Blavatsky en la doctrina secreta, ¿dónde estarían, por ejemplo, el Buda y Jesús? Porque entiendo que ellos han venido, seguramente son mentes mucho más evolucionadas para ayudarnos y mostrarnos el camino de liberación, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es tu opinión, Ricardo? Gracias. Gracias, José Luis. Bueno, antes que nada, a mí me sirvió también mucho ver tu exposición de hace aproximadamente, no sé, 3 semanas, tal vez un mes, y la exposición que hice de alguna manera se parece mucho a la tuya, ¿no? Pues en el tema de las razas y de todo, pero la diferencia con esta de hoy fue tal vez, o lo quise ver, enfocarnos más al aspecto de la mente y cómo la mente se nos había dado específicamente en la mitad de la tercera raza raíz, ¿no? Con respecto a tu pregunta, lo que yo considero, por ejemplo, del Maestro Jesús, otra vez, creo que nuestra lectura esotérica debe ser, el Maestro Jesús desarrolló ese Cristos, ¿no? Se hizo uno con Budi y con Atman por la gran evolución espiritual que ya tenía. Y lo mismo del señor Buda. Ah, son seres que a veces se dice, por ejemplo, los bodhisattvas y los nirmanakayas, se dice que son seres que, incluso teniendo la oportunidad de ya no reencarnar más, deciden por compasión y por un gran altruismo desbordado hacia el género humano,
quedarse en nuestro plano y ayudarnos. Me queda claro que seres como el señor Buda y el Maestro Jesús, pues nos dan un aliento y nos marcan el camino a lo que se puede hacer. Creo que ellos se manifestaron en este plano y es un misterio, al menos para mí, por lo que leído y estudiado de teosofía, seguramente después que estudie más, tal vez mi conocimiento se va a hacer más redondo, pero hoy por hoy lo que te puedo decir es, creo que ellos vinieron desde la esfera en que hayan venido y bajaron a ayudarnos. Seguramente por compasión, desde luego por amor. ¿Acaso pudiéramos preguntando tal vez por karma? No lo sabemos, o al menos yo no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que eso es exactamente lo que hicieron nuestros padres creadores. Los pitris lunares, los pitris solares. Y lo que quiero que nos quedemos hoy es que es posible llegar a esas alturas. Y que tenemos que, como dije al final, honrar a nuestro origen divino y día con día tratar de purificar nuestros vehículos, purificar nuestro karma, purificar nuestro manas, hacer lo que tenemos a mano para hacer, ¿no? Ya en algún Evo futuro podremos aspirar a ser un Buda o un Señor Jesús, un Maestro Jesús, pero hoy por hoy tenemos que hacer nuestra evolución humana. Como decía ese pasaje, ningún deva, ningún dios llegó a esas alturas si no pasó primero por su evolución humana. Y la señora Blavatsky dice que hay que conocer nuestros infiernos antes de poder llegar a ese cielo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no tengo una respuesta contundente para ti. Nada más me queda darte ese par de ideas. Desde luego que necesito estudiar más, pero con lo que me quedo es con el ejemplo real de que eso es posible. Además, tenemos también el ejemplo de la señora Blavatsky, tenemos el ejemplo de los Mahatmas, tenemos el ejemplo de tantos otros seres espirituales en todas las partes de la tierra. Es posible hacerlo. Ya sabemos que nos va a llevar mucho tiempo, tal vez miles, millones de años, pero algún día estaremos en esa orilla del río. Perdón que no te pude tal vez dar una respuesta más redonda al día de hoy. Bueno, gracias Ricardo. No, yo también no tengo nada concluyente todavía, más aún sabiendo, por ejemplo, que el señor Buda nos visita en cada primer plenilunio del mes de mayo, ¿no? En Huesac, y él viene de esos planos elevados a renovar, entiendo su compromiso con nuestra humanidad. Te agradezco mucho, es excelente, y bueno, pues felicidades por la presentación. Gracias. Gracias a José Luis. Gracias, José Luis, gracias, Ricardo. Carolina, las manitas. Ok, gracias Magali. Antes de dar la palabra a Enrique, a Chuy, hay una pregunta de hace un par de minutos desde Bolivia, nos pregunta Fernando. Bueno, le pregunta a Ricardo. Dejo mi pregunta, dice. ¿Se han hecho investigaciones actuales para armonizar los datos antropológicos y cosmogénicos actuales con la propuesto por HPV? Lo desconozco a cabalidad. Lo que puedo decir es que, como dice la señora Blavatsky, eso lo dijo hace escasamente unos 150 años, ¿no? Cuando la doctrina secreta fue publicada. Mi opinión personal es que no estamos muy lejos hoy, después de esos 150 años, de lo que ella dijo entonces. Y por eso nos hace hincapié en que la ciencia trata de darnos cifras, pero, pero fracasa en el intento. Además, sale un científico por acá diciendo, pues para mí es esto, y sale otro científico por acá diciendo, para mí es esto, los antropólogos dicen esto, los geólogos dicen esto otro, y dice la señora Blavatsky, entre ellos, para empezar, no se ponen de acuerdo e incluso son contradictorios sus cálculos.
Entonces, por eso la señora Blavatsky dice, a ver, si queremos resolverlo a través de la ciencia, tenemos ese problema. Si nos vamos a las religiones, ¿qué nos puede decir los textos sagrados, por ejemplo, como la Biblia? Tenemos otro problema. Y por eso la señora Blavatsky se va a los cálculos de los brahmanes de la India. Hay que recordar, hay que recordar que es en la India, en Asia y específicamente en la India, donde se nos dice que ahí estuvo la cuna de la quinta raza raíz, la actual, la raza aria. Y también hay que recordar, Antropogénesis nos dice que ese inicio, esa cuna, tiene aproximadamente años más, años menos, 1 millón de años. También nos dice Antropogénesis que la Atlántida se hundió hace aproximadamente entre 800 y 850 mil años. También nos dice que la Atlántida no se hundió de un día para otro, sino que fue un proceso gradual, tal vez a través de miles y miles de años. E incluso no fue un continente que se hundiera así de una sola vez, sino que quedaron ciertas islas del continente. Es decir, lo que quiero decir con esto es, la señora Blavatsky se va a los Puranas y se va a la India porque ahí está la cuna, al menos de la civilización actual, de la quinta raza raíz. Y ella misma dice, esto es lo mejor que tenemos. No es exacto, pero es muy aproximado a lo que la doctrina secreta nos dice. Entonces, eso es lo mejor que puedo decirles, ¿verdad? am, Sobre si se han cotejado esas cifras, por ejemplo, los que veíamos de los días de Brahma, de los Manvantaras, de los Kalpas, de los Yugas, si se han cotejado al día de hoy por métodos científicos, por métodos geológicos, eh, no creo. Lo dudo casi 100%. Bueno, gracias, Ricardo. Enrique, adelante, Enrique Hernández. Enrique Hernández, tanto Enrique aquí. Ricardo, mi pregunta va casi igual, así en ese mismo sentido, porque en verdad aquí en la República Dominicana decimos, esto es un lío y no es de ropa, o si no, a veces decimos, esto está más enredado que una culebra. Pero en verdad hay que, quizá el oráculo de Delfos nos dice, conócete a ti mismo, quizá eso es el trabajo. Y la pregunta va dirigida casi igual. Y entonces, Ricardo, ¿en qué nos ha ayudado eh, ese descubrimiento del carbono 14 para ver estos mambantaras, estos ciclos, estas razas? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, Enrique, me considero ignorante de cómo funciona el carbono 14. Sé que es, a mi parecer, un isótopo del carbón y de alguna manera hay una técnica para darnos una idea de la antigüedad de las cosas. Para serte honesto, no estoy seguro, no sé si el carbono 14 sea una técnica exacta. No, no lo sé, no lo sé. Tengo que investigar más, estudiar más. No lo niego, pero también lo pondría en duda. Eh, lo que puedo decirte al respecto también es, incluso en la charla de José Luis de hace aproximadamente un mes que nos dio sobre la genealogía del hombre, muy parecido a esta, una pregunta en el chat era, bueno, ¿por qué no se han descubierto fósiles que puedan probar lo que nos estás diciendo? Bueno, a este respecto, la señora Blavatsky dice, bueno, si intentáramos buscar y encontrar fósiles del hombre primitivo, no pudiéramos, porque las dos primeras razas raíces fueron etéreas, fueron sin huesos. De ahí, de entrada, no podemos irnos hasta la primera y la segunda raza raíz. Luego, luego se acuerdan que nos decían, bueno, de sin huesos, todo evolucionó a seres más complejos con huesos. Pero estamos hablando ya de por ahí de los lemurianos y los atlantes.
La señora Blavatsky nos dice, y te lo puedo mandar, dice que han habido excavaciones donde se han encontrado huesos, me parece que en América del Norte, huesos que tenían, por decirte algo, 12 pies, 15 pies de largo, o sea, esqueletos, o huesos al menos. Eh, por otro lado, no nada más eso, sino que han habido vestigios de aquellas épocas. Por ejemplo, y lo dice la antropogénesis, por ejemplo, la isla de Pascua. La isla de Pascua, con sus cabezas gigantes, fue un vestigio, fue algo que quedó de aquellas razas lemurianas y atlantes. Por ejemplo, Stonehenge. Por ejemplo, en la parte francesa está la península francesa, Bretaña. La península Bretaña de Francia también se han descubierto menhires, que son estas grandes, colosales estructuras de piedra y que creo que son 300 o 400 que pusieron de manera obviamente no aleatoria, y que la tecnología de hoy y que la quinta raza de hoy no nos explicamos cómo se hizo. También en Sudamérica existen ruinas, en Bolivia existen ruinas, en México existen ruinas que hasta la fecha de hoy la ciencia no se explica cómo se hicieron, cómo se pusieron esas piedras tan colosales, y no nada más por el peso y las complicaciones de llevarlas. Incluso se ha visto que estas pirámides, por ejemplo, se han construido en planicies donde esas piedras ni siquiera existen. Por lo tanto, te deja pensar, bueno, número uno, ¿de dónde las trajeron y cómo las trajeron? Y otro punto es, no nada más las pusieron ahí a lo loco, sino que las pusieron algunas con una precisión milimétrica y matemática de manera que nos asombra. Es decir, lo que quiero decir es, las razas primitivas, por ejemplo, los lemurianos y los atlantes, más los atlantes que los lemurianos, llegaron a tener tal civilización, incluso se dice, hasta superior que la nuestra hoy en día. Pero como ya no tenemos eso a la mano, y como estamos tan prejuiciados por la ciencia y por otro lado por la religión, como decía el pasaje de la doctrina secreta, ese origen divino y esas razas que nos precedieron se olvidan en la noche de los tiempos. Bueno, te di un viaje, no nada más diciéndote del carbono 14, el cual mi conocimiento es muy pequeñito, pero al menos para mí hay que seguir estudiando más. Pero lo que te puedo decir es lo que nos dice la doctrina secreta. Gracias, Ricardo. Ok, gracias Chuy, gracias Ricardo por tu ponencia. Gracias, hermanos. Gracias A por sus veces, comentarios, por cierto. Ya sí, los leí, por cierto, en el chat. Muchas gracias muchas gracias. No, por sus estuvo muy, comentarios a todos. muy bien lograda, porque a la verdad es un trabajo muy difícil, y que cada día despertamos a ese punto de partida que nos dejó Blavatsky, que nos deja un punto de partida para expandir la conciencia y poderle entender. Mientras más nuestra mente va desarrollando ese proceso de cambio, nosotros vamos entendiendo verdaderamente lo que ella en cortas líneas y los maestros nos dejaron para la instrucción. Lo has hecho muy bien, te agradezco enormemente. Gracias Carolina, gracias Chuy, gracias a todos por dar la fuerza a este trabajo, que es un trabajo que cuesta, y ustedes ponen su parte con mucho amor y mucho cariño. Así que gracias, hermano.